bendiga a todos. Estamos en el programa La necesidad de un profeta con el pastor Félix Carrasco. Él estará respondiendo las preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha mandado para esta hora. Las preguntas hoy se van a tratar todo referente a los sellos. Les dejo con el pastor Félix Carrasco que le estará dando un saludo. Buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Bueno, que sea Dios dándole la respuesta y que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. También venimos de una preciosa reunión que tuvimos en Tiahuana, en el tabernáculo de Tiahuana, el pastor hermano Jesús Camacaro, el maestro que llevó la enseñanza fue el hermano Livington Jiménez, tuvo el hermano Alexis Camacaro, el hermano Engelberg, el hermano Néstor Duarte, el hermano Livington, mi persona, y bueno, lo más importante que estuvo Dios ahí con nosotros. Mateo 18:20 dice, donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo. Ahí estaba el Dios de la gloria, se tocaron cosas profundas como el de los sellos que vamos a estar hablando esta tarde. Se habló de la edad de la Odisea y se habló de la piedra de Colonia, cosa que hoy Dios está trayendo a la escena para que el cuerpo, para que la novia de Cristo llegue a la estatura de un varón perfecto. Ahora, ¿nos podría explicar conforme a la Biblia el mensaje qué son los sellos? Bueno, los sellos en sí, los sellos, ¿verdad? En realidad, los sellos representan al mismo Señor Jesucristo. En Apocalipsis 6 nos habla de Apocalipsis 6, ¿verdad? Al verso 12, 17 nos habla del sexto hasta el sexto sello. Desde Apocalipsis 6, 1 al 17, ¿verdad? Nos habla del sexto sello. Y el séptimo sello nos habla en Apocalipsis 8. Apocalipsis 8.1 es abierto el séptimo sello en Apocalipsis 8, ¿verdad? Que significa eternidad. Y en Apocalipsis 10.1 vemos que el Señor desciende, dice en Apocalipsis 10.1, y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. El libro es el Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, Él es el libro. En Apocalipsis 13.8 dice, adoraron a la bestia cuyo nombre no están escritos en el libro del Cordero desde antes de la fundación del mundo. El libro aquí es el Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él es el libro. Hermano Branham predicó un mensaje que lo tituló Cristo es el misterio de Dios revelado. Entonces, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar respondiendo conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia, conforme al mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis es un libro, Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo y significa el fin del mundo, ¿verdad? Estamos en el tiempo del fin y es el libro que comenzando el libro Dios promete una bendición. Dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. Entonces es la bendición, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y termina con una maldición, porque en Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quita de la palabra de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hablando de los sellos, los 7 sellos, ¿verdad? El séptimo sello es el que revela los otros 6 sellos. El séptimo sello es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El séptimo sello son 3 etapas, lo dice el profeta. En el mismo séptimo sello dice, el séptimo sello son 3 etapas. Primero está Tesalonicenses 4:16, dice, el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Son 3 etapas. Siempre hemos explicado que los sellos y las edades van entrelazadas. Primero son las edades. ¿Dónde comienzan las edades? Las edades comienzan en Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 2 hasta Apocalipsis 3:14. Si le vemos, ¿verdad? Leemos la edad de Efesios en Apocalipsis 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, el ángel de la iglesia escriba es la palabra. Ya nosotros sabemos que escriba es un simbolismo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, escribe al ángel, ¿ves? Escriba es la palabra. El ángel fue el apóstol Pablo, un ángel terrenal, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis 1:20.
El misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, y los 7 candeleros, las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, allá era un simbolismo, hoy es una realidad, ¿entiendes? Entonces, la edad de Efesios comienza en el 53 DC después de Cristo, DC después de Cristo, comienza en el 53 y termina en el 170. El mensajero, el ángel terrenal, fue el apóstol Pablo. La edad de Esmirna 170 al 312, el mensajero fue Irineo. La edad de Pérgamo 312 al 606, el mensajero fue Martín. La edad de Tiatira 606 a 1520, el mensajero fue Colombo. La edad de Sardi 1520 a 1750, el mensajero fue Lutero. La edad de Filadelfia 1750 a 1906, el mensajero fue Juan Wesley. La edad de la Odisea 1906 a 1963, el mensajero fue William Marion Branham. 7 edades, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 cartas, 7... siempre el Apocalipsis habla de 7, 7, 7. Bueno, lo cierto del caso, ¿verdad? Así como hay 7 edades, también hay 7 sellos. ¿Ves? Desde Apocalipsis 6, ¿verdad? Versículo 1 hasta Apocalipsis 6, versículo 17, habla de los 6 sellos. El séptimo sello es abierto en Apocalipsis 8. En Apocalipsis 8.1. Hubo un silencio en el cielo, era Apocalipsis 10.1. El Señor descendiendo, el hermano Braja dice en el mensaje, el rapto dice que esos sellos era el mismo Señor Jesucristo. ¿Entienden? Quiere decir que Apocalipsis es un libro simbólico y en los sellos cada símbolo tiene su significado. Ese es correcto. Si nosotros vemos, ¿verdad? La Biblia se lee de 3 formas. Se lee simbólica, se lee literalmente como la tenemos. Se lee simbólicamente y se lee poéticamente, pero en estas 3 cosas se necesita la intervención del Espíritu Santo, o sea, la revelación. Mateo 16, verso 17 dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, por muy sabio, por muy erudito, por muy elocuente que sea un hombre, no le puede dar revelación a otro individuo, porque tiene que ser el mismo Dios dándole la revelación. El primer mensajero, el apóstol Pablo, en primera carta de Gálatas 1, capítulo 1, verso 11 y 12, dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 11, verso 25, 26, 27, dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste ¿a quién? A tu pequeñito. O sea que única y exclusivamente conocemos a Dios es por revelación. Única y exclusivamente se conocen los 7 mensajeros es por revelación. Única y exclusivamente se conocen los 7 sellos por revelación. Solamente Dios se lo puede dar al individuo. Por eso nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado todos los misterios. Dios nos ha mostrado que las edades son 3 etapas: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Los sellos son 3 etapas: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Esos son los sellos, 3 etapas. Ahora, nosotros, ¿verdad? Como tú dijiste, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, completamente simbólico, porque se trata de simbología y no es un libro que se lee, los números son sincrónicos, 1, 2, 3, no, los números en Apocalipsis, la venida del Señor no es Apocalipsis 1, Apocalipsis 1, no, Apocalipsis, la venida del Señor es Apocalipsis 10.1, imagínense. Apocalipsis 10.1, y si vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. Ya sabemos que el libro es un simbolismo, porque el Señor es el libro desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? El cordero que fue inmolado, el que no tenga el nombre en el libro de la vida del cordero, el que no tenga el nombre en la palabra, porque el Señor es la palabra. Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces nosotros nos vamos a lo que es la revelación y a lo que es el tiempo que estamos viviendo. Ahora, cuando leemos Apocalipsis 6, ¿verdad? Cuando él abre el primer sello, está uno de los 4 seres vivientes que da la voz, ¿verdad? Y dice: ¿quiénes son estos 4 seres vivientes? Bueno, empezamos con Apocalipsis, ¿verdad? Como te dije, vamos a leer para que entendamos mejor de las edades.
porque las edades y los sellos van entrelazados. El hermano Branham predicó un mensaje que lo tituló La brecha entre las edades y los sellos. Entonces leemos Apocalipsis capítulo 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Ve? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora leemos Apocalipsis 2.7, dice: y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, aquí vemos todas las edades. En Apocalipsis 2.8 vemos la edad, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. En Apocalipsis 2.12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Verdad? En Apocalipsis 2.18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Verdad? En Apocalipsis 3.1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Verdad? En Apocalipsis 3.1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Apocalipsis 3.7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y Apocalipsis 3.14 dice: escribe al ángel de la iglesia a la Odisea, que ya se lo mencioné, que fue Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Branham, 7 mensajeros. ¿Verdad? En Apocalipsis 3.22 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, aquí nosotros vemos que las edades, ¿verdad? El Señor dice en cada una de las edades, dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, escribe al ángel, era la palabra. El ángel era el apóstol Pablo, Irineo, Martín, los 7 ángeles, ¿verdad? Y el que tenga oído oiga, no dice el que tenga oído oiga lo que Pablo dice, no dice oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, cada uno de los mensajeros, siempre lo hemos explicado, ¿verdad? Cada uno de los mensajeros trajo un mensaje singular, ¿ve? Y ese mensajero se lo predica el ministerio quinto. Efesios 4:11: Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y a otros maestros. El verso 12 dice: para fin de perfeccionar a los santos. ¿Verdad? El verso 13, el apóstol Pablo, el primer mensajero, dice: para que lleguemos a la medida de Cristo, para que lleguemos a la plenitud de Cristo, a la estatura de un varón perfecto. Lo dijo el primer mensajero y lo dijo el último mensajero. Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. ¿Verdad? Y en Apocalipsis 4.1 dice: después de esto, después que termina la edad de la Odisea, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 4.1, dice: después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Ve? Entonces el sube acá ya sabemos que es el rapto. Primera de Tesalonicenses 4.16: el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Dónde es? Primera de Tesalonicenses 4.16. Apocalipsis 17: y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. 1963, en la revista Live, en otras revistas, y en el mensaje Ya ha salido el sol, el hermano Branham, el Señor Jesucristo se deja fotografiar, y el hermano Branham lo explica muy bien, el rostro del Señor Jesucristo, que eran 7 ángeles, en el mensaje Ya ha salido el sol. Ahora, en Daniel 12:4 dice: anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia se aumentará, ¿verdad? En Daniel 12 el libro todavía estaba cerrado. En Apocalipsis 5:1 y 2 el libro estaba cerrado, estaba sellado por dentro y por fuera. Porque en Apocalipsis 8:1 hubo un silencio, pero en Apocalipsis 10:1 el Señor desciende con el librito en sus manos. En Apocalipsis 17 dice: sino que nos diga de la voz del séptimo ángel. Cuando Él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, en Apocalipsis 4 empieza 1 Tesalonicenses 4:16. Estamos en el rapto en su primera voz de aclamación. ¿Ve? Se está desarrollando la primera voz que Dios trajo a través de un profeta. ¿Ve? Que esa voz pasó al ministerio quinto. Se fue William Mario Branham, pero queda el ministerio quinto. ¿Entienden? Entonces, Apocalipsis 6, vemos el primer sello. Apocalipsis 6, vemos el primer sello, ¿verdad? El primer sello dice, Apocalipsis 6:1: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mire. Y miré aquí un caballo
Dice, miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, la mayoría de los religiosos, metodistas, bautistas, pentecostales del mundo, dice que este es el Espíritu Santo, pero la revelación que Dios le dio al hermano Branham, ¿verdad?, que era el profeta que Dios envió para este tiempo, porque así como Dios ha enviado 7 mensajeros, Dios también prometió 5 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Tenemos el primer libro de Reyes 17, Elías Tivita, cerró los cielos por 3 años y medio. Tenemos segunda de Reyes 2.15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. Tenemos en Lucas 1.17, dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista, la tercera vez que vino sobre la tierra. La cuarta vez que vino sobre la tierra en Malaquías 4.5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, el corazón de los padres hacia los hijos. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La cuarta vez que vino fue el cuarto día para nosotros gentiles, fue William Mario Branham. Aparece en Mateo 17.11, dice, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17.12 dice, a la verdad Elías ya vino y no le conocieron. Aparece en Apocalipsis 3.14, escribe el ángel de la iglesia, lo dice William Mario Branham. Aparece en Apocalipsis 10.7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aparece en Apocalipsis 18.4, salid de ella, pueblo mío, ve, para que no sea participante de su pecado. Aparece en Apocalipsis 22.9, cuando el ángel se le fue a arrodillar, él le dijo, no lo haga, que yo soy consiervo tuyo. ¿Quién era ese? William Mario Branham. Aparece en Lucas 17.30, la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era la manifestación de Dios en un profeta, la manifestación del Hijo del Hombre. Entonces la quinta vez que viene Moisés y Elías, Apocalipsis 11.6, el que convirtió el agua en sangre, Moisés, el que cerró los cielos por 3 años y medio, el profeta Elías, pero no para nosotros los gentiles, sino para el pueblo de Israel. Ahora, este caballo blanco aquí, ¿verdad?, es el anticristo. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, nosotros debemos de saber que este caballo blanco representa la doctrina católica, representa a los papas, ¿no? Él empezó como un anticristo, una enseñanza. Anticristo es en contra de Cristo, como algo muy insignificante. Pero Dios trajo la unción del águila, como leemos aquí en Apocalipsis 4.7, ¿verdad? Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el apóstol Pablo lo unció. El segundo era semejante a un becerro, que fue la edad de Tiatira, la edad de Tiatira, la edad del sacrificio, era el buey, el becerro, la edad del sacrificio, la unción del sacrificio. El tercero tenía rostro como de hombre, ¿verdad? Que fue Martín Lutero, la sabiduría de Dios en un hombre. Ellos fueron reformadores. Pero dice, el cuarto era semejante a un águila volando. O sea que hoy tenemos la cuarta unción, que es la unción del águila. Ahora en Apocalipsis 6 vemos ahí el caballo blanco cabalgando, ¿verdad? El hermano Branham dice que este era el Papa, que salió como anticristo, todavía no había sido coronado, y engaña a la gente, engaña al mundo entero, y los religiosos están engañados porque ellos creen que esto es, como es blanco, creen que es el Espíritu Santo, pero no, es el diablo engañando al mundo entero, ¿verdad? Y vemos la cabalgata, nos vamos a seguir fijando en esto, pero si nosotros leemos, ¿verdad? Dios a través del hermano Branham comparó los sellos con Mateo 24. A él hacen 3 preguntas ahí en Mateo 24, le hacen 3 preguntas al Señor, ¿verdad? Y dice que le hacen 3 preguntas ahí al Señor de lo que los discípulos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Le hacen 3 preguntas ahí en Mateo capítulo 24, desde el verso 1, ¿verdad? Vemos ahí en Mateo 24, uno dice, cuando Jesús salió, ¿verdad? Dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo le dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo.
sea, le hicieron tres preguntas en una. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, una pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Dos preguntas. Y del fin del siglo, tres preguntas. Entonces, el Mateo 24, 4 y 5 está respondiendo el primer sello. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que este caballo blanco, la mayoría de la gente cree que es Cristo, ¿eh? Y aquí el Señor responde, dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, la mayoría de las religiones ven que el primer sello de Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, era el Espíritu Santo, pero Dios trajo al profeta a la escena y dice que es el anticristo. ¿Ves? Es una doctrina leve, hablando de Cristo, pero engaña a muchas personas. ¿Ves? Se hace pasar por Cristo, como dice en 2 Tesalonicenses 2:3, 2:4, dice, se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. ¿Quién era él? ¿Quiénes son esos? Los papas, ¿entiendes? Entonces leemos el segundo sello, ¿verdad? Que era el caballo rojo, que ya nosotros sabemos aquí, dice, cuando Apocalipsis 6, 3, 4, dice, y cuando abrió el segundo, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mire, y salió otro caballo bermejo. Ya nosotros sabemos que la palabra bermejo aquí es rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matase unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces ese fue la edad. También como esto va entrelazado con las edades, esto fue la edad de Tiatira, la edad del sacrificio, la unción, ¿verdad? El primer caballo que sale, que es el anticristo, el caballo blanco, Dios lo combate con la unción de León, que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? La edad de Tiatira, que es el caballo rojo, que es el sacrificio, Dios lo combate con la unción del buey, que es el becerro, ¿ves? Entonces, dice que el tercero, ¿verdad? Dice que si salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matase uno a otro, y se le dio una gran espada, ¿verdad? Entonces Dios compara esto, el hermano Braja compara esto en el sexto sello, ¿verdad? Que lo podemos leer de los 7 sellos, en Mateo 24, ¿ves? En Mateo 24, ¿verdad? El hermano Braja compara esto aquí, en Mateo 24, ya leímos el primer sello, que era Mateo 24, 4 y 5, ¿verdad? El segundo sello, y dice, el segundo sello, Mateo 24, 6, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ves? Entonces ahí está, ¿verdad? El guerra, porque la Iglesia Católica hizo guerra, todo el que no creía su doctrina, lo mandaba a matar. Mató 68 millones de protestantes, ¿entiendes? Eso lo dice el hermano Braga en el sexto sello, y lo dice el historiador Josefo, y hay otros historiadores que el hermano Braga menciona ahí, que ellos confirman que la Iglesia Católica mató 68 millones de protestantes. Entonces, ahí está el segundo sello, que es el caballo rojo, que fue cuando la Iglesia Católica mató 68 millones de protestantes, y eso representó la edad de Tiatira, la edad del becerro, la unción del becerro. Dios combate el caballo rojo con la unción del becerro, la cuarta edad. Entonces el verso 6 dice, oréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces leemos el tercer sello, ¿verdad? Leemos el tercer sello, aquí mismo a Apocalipsis capítulo 5, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañe el aceite ni el vino. Ya sabemos que el aceite aquí es figura del Espíritu Santo, y el vino también es figura de la revelación, ¿verdad? Entonces, el tercer sello, leemos Apocalipsis, Mateo 24, 7 y 8, dice, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Entonces, aquí había
la edad más oscura, cuando la Iglesia Católica inventó el purgatorio, cuando salió el sacerdote Celce, ¿verdad? El caballo negro, Dios lo combate con el hombre con la sabiduría, que fue Martín Lutero, que fue el tercer ser viviente que era el rostro de hombre, el rostro de hombre que era la sabiduría. Entonces, estos principios, ¿verdad? Vemos que el tercer sello, ¿verdad? Mateo 24:7, pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre. Había mucha hambruna en ese tiempo, en la Iglesia Católica era la edad más oscura. Dios saca a la unción del hombre con el ser viviente con rostro de hombre, que era Martín Lutero, la sabiduría, y Martín Lutero en Romanos 1:17 dice: el justo por la fe vivirá. Y Dios despierta a Martín Lutero y trae ese mensaje, y eso es la unción que combate el caballo negro, ¿ves? Entonces vamos al Apocalipsis, al caballo, el cuarto sello, que sería el caballo, el cuarto sello, ¿verdad? Que sería el caballo amarillo. Dice Apocalipsis 6:7, dice: y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el ángel le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. ¿Ves? Este es el cuarto sello, ¿verdad? Lo comparamos con Apocalipsis, con Mateo 24:8 y 9. Dice: todo esto será principio de dolores. Entonces, ¿ves? También se compara con Mateo 24:7 y Mateo 24:8. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares del mundo. El verso 8: y todo esto será principio de dolores. ¿Ves? El verso 9 dice: os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda gente por causa de mi nombre. ¿Ves? Entonces aquí vemos el cuarto sello. Se refiere también a Mateo 24:8, a Mateo 24:7, porque dice: porque se levantará nación contra nación. ¿Qué es esto? Guerra. Y tenemos a Rusia bombardeando Ucrania, muerte. ¿Ves? ¿Qué trae la guerra? Muerte. Reino contra reino, y habrá peste, que son pestes: chikungunya, ébola, cáncer, sida, el COVID, fiebre negra, fiebre amarilla, cáncer, VIH, y esto es muerte por todas partes, muerte natural y muerte espiritual, ¿verdad? El cuarto sello, que son los mismos tres caballos: el caballo blanco, el caballo rojo y el caballo negro es el mismo caballo amarillo. Ahí no tenía nombre, pero en el cuarto sello tiene un nombre, que es la muerte. ¿Y con qué lo combate Dios? Con la cuarta unción. ¿Cuál es la unción la que estamos viviendo ahorita? La unción del águila, ¿entiendes? La cuarta unción es la unción del águila. Y en el mundo está la muerte natural y la muerte espiritual, ¿entiendes? La muerte natural y la muerte espiritual por todas partes del mundo, que sería el cuarto sello, y Dios lo combate con la unción del águila. Por eso que la novia tiene la unción del águila, porque la novia sabe dónde está el enemigo. La novia, con la unción del águila, el ave que se remonta más alto, el primer águila que Dios trajo a la tierra fue el mismo Señor Jesucristo. Él fue el profeta de los profetas. En Deuteronomio 18:15 dice que un profeta como yo levantará a Dios. Le dijo Dios a Moisés. ¿Quién era ese? Nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, para el tiempo del fin, tiene la unción del águila. Dios trajo a escena un profeta, que fue el hermano William Mario Branham, que trajo la unción del águila. Y esa unción del águila no se quedó con William Branham, pasa al ministerio quinto, ¿ves? Y esa unción del águila la tiene la novia hoy, ¿entiendes? Para combatir todo lo que el enemigo ha levantado aquí en la tierra. Y el que no tenga la unción del águila no va a poder ver el enemigo. Entonces ahí están los primeros cuatro sellos, los primeros cuatro seres vivientes, ¿verdad? De lo que es el libro de Apocalipsis. Ahí están las edades entrelazadas, porque muchos hermanos todavía se identifican con la edad de la Odisea, una edad que está pobre, ciega y desnuda. Dios le da el diagnóstico de Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 3:22. Dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, que es el hermano William Mario Branham, el amén. ¿Ese quién es? El Señor Jesucristo, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tu obra,
que ni eres frío ni eres caliente. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de nuevo. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Tú no sabes que eres aventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compre oro refinado y vestidura blanca, para que no se descubra la vestidura de tu vientre. Y use tus ojos con colirio y vea. Y yo castigo y reprendo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que Dios en todas las edades, Él dijo, el que tenga oído, oiga. Y en todos los sellos dice, ven y mira, tal cuanto sello, tal cuanto ser viviente, ¿verdad? Que significa bestia. Cada uno de estos caballos representó un poder. Un caballo es una bestia y representa un poder, y este poder lo traía era el anticristo, que ya sabemos que es un papa, ¿verdad? El anticristo, después pasa al falso profeta que lo corona, y ahora la bestia encarnada hace que pasa a ser la muerte en la tierra, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremoto, chingangulla, ébola, muerte natural y muerte espiritual. Mató 68 millones de protestantes, mató la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué en las edades dice el que tenga oído oiga y en Apocalipsis dice ven y mira? Bueno, porque el oír aquí, ¿verdad? No es oír físicamente, no es un oído literal. Todo ser humano tiene un oído físico, vamos a decirlo así. Todo ser humano tiene los 5 sentidos. La mayoría de los seres humanos tienen los 5 sentidos, que es oído, gusto, tacto, facto y... ¿cuál es el otro? Tenemos el oído, vista, gusto, tacto y olfato, los 5 oídos, ¿verdad? Eso lo tiene todo ser humano en la tierra. Muy poco el que nazca sin uno de ellos. Bueno, lo siento el caso que cuando Dios dice ven y el que tenga oído oiga, Dios está hablando de oídos espirituales. Dice que Dios nos dio oídos y ojos espirituales, no de ahorita, desde antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis 13:8 dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Y la bestia, dice, adoraron a la bestia, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del cordero, que fue antes de la fundación del mundo. Ahora, aquí mismo en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Nos dice el oído natural y el oído espiritual. Aquí está en Mateo 13, versículo 10. Dice, entonces acercándose su discípulo, le dijo, ¿por qué le habla por parábola? Respondiendo le dijo, porque a vosotros es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que Dios le sigue hablando a muchas personas por parábola. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará, al que es buen oidor Dios le dará más revelación, el que es mal oidor Dios lo ciega. Dice, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora el verso 3 dice, por eso le hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. O sea que ver aquí y oír es entender. Eso lo dice el hermano Branham en casi todos los mensajes. Ver es entender y oír es entender espiritualmente. Dice, verso 3 dice, por eso le habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entiendan. O sea que, por mucho que nosotros se lo expliquemos a los hermanos, ¿verdad? Que la verdadera odisea terminó, no lo pueden ver. Que el séptimo sello fue revelado, no lo pueden ver, porque no lo pueden oír, porque oír y entender. Oír y ver espiritualmente es entender, aquí te lo dice. ¿Ves? Oyendo ni entienden. Verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no perceberéis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean y con los oídos oigan y lo oigan. Dice, para que no vean y con los ojos oigan y con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, oír lo que oí y no lo oyeron. O sea que ver aquí y ver es entender y oír es entender. Por eso en todas las edades dijo, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en los sellos él dice ven y mira, ven y mira. Ahora vamos a ver qué es ven y mira espiritualmente. En Marcos capítulo 4 nos dice ven y mira, ¿verdad? ¿Qué es mirar espiritualmente? De Marcos capítulo 4 desde el verso 21. Pero vamos a leer Marcos capítulo 10, ¿verdad? Dice, cuando estuvo solo, que estaba cerca con él, los 12 le preguntaron sobre la parábola.
le dijo: a vosotros es dado, verso 11, Marcos 4:11, le dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábola todas las cosas. Entonces, verso 21, Marcos 4:21 dice: también le dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de la muz o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Verso 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Verso 23, si alguno tiene oído para oír, oiga, oído espiritual. Verso 24, y le dijo también: mirad lo que oí. O sea, en las edades dijo: el que tenga oído, oiga. Y en los sellos dice: ven y mira. Y aquí dice el verso 23, si alguno tiene oído para oír, oiga. El verso 24 le dijo también: mirad lo que oí. ¿Cómo hace uno para mirar lo que oye? Mirarlo es escudriñar. San Juan 5:39. Escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces aquí ver y mirar es escudriñar. Isaías 42:25 dice: mirar a mí todos los términos de la tierra y se salva, porque no hay otro Dios. Mirar aquí es escudriñar las escrituras, leer las escrituras. Por eso Dios, a través de su santo profeta, dijo: para estar más cerca de Dios, lea y ore. Entonces dijo también: mirad lo que oí, porque con la medida con que medí será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oí. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea, el que es buen oidor espiritualmente, Dios le va dando más. El que es buen lector, Dios le va dando más. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el oír es probar la palabra, como dice en Job 34, ¿verdad? Job 34 dice que el oído prueba la palabra. Job 34, desde el verso 2 dice: oí sabio mi palabra, y vosotros doctos estadme atentos, porque el oído prueba la palabra, como el paladar gusta lo que uno come. O sea, el oído prueba la palabra, y ver, tú pruebas lo que te están predicando. ¿Verlo a dónde? En la palabra. Mirar es escudriñar. Ven y mira es escudriñar, leer la Biblia, investigar. ¿Ven? El oído prueba la palabra. El que tenga oído, oiga. ¿Ven? Pero aquí tenemos que oír y mirar a dónde la Biblia. Si alguien te está predicando, tú tienes, dice la Biblia en primera carta de San Juan 4:1, dice: probar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo probamos los espíritus? Por la palabra. Si habla conforme a la palabra de Dios, es de Dios. Y si no habla conforme a la palabra de Dios, no es de Dios. Es un anticristo. Anticristo es antipalabra. ¿Entienden? Ahora, sería bueno resaltar por la Biblia y conforme al mensaje, ¿cuándo terminó el séptimo sello? Ya que es una de las controversias más grandes que es de muchos hermanos del mensaje de la hora. Bueno, estamos en el cuarto sello, ¿verdad? Estamos en el cuarto sello. Vamos a pasar el sexto sello. ¿Cuáles son los del sexto sello? Dice, estamos en el cuarto sello, vamos a pasar al quinto sello. Apocalipsis 6:9 dice: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgue y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestidura blanca, y se le dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían sido muertos como ellos. ¿Ve? Entonces aquí el hermano Branham, el quinto sello, son las armas bajo el altar. Estas armas bajo el altar fueron los judíos, los que mató Adolfo Hitler, Mussolini, 6 millones de judíos, nada más por ser judíos. Pues el quinto sello son las armas bajo el altar. Y dice que Dios le dio vestidura hasta que se completaran sus consiervos. ¿Y cuáles son los consiervos que tienen que? Dice: hasta cuando el Señor santo verdadero nos juzga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y le dieron vestidura blanca, y le dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. El número de sus consiervos son 144,000 que van a ser muertos también como ellos. Ese es el quinto sello. O sea que el quinto sello, el quinto sello, cuarto sello y sexto sello se están desarrollando, ¿entiendes? O sea que no es cronológico, no es 1, 2, 3, cuarto sello, quinto sello, sexto sello, no.
El quinto sello se ha cumplido antes del cuarto sello, porque el quinto sello fueron las almas bajo el altar, que fueron los judíos que fueron montarelizados. El hermano Braja dice, la novia no pide venganza, los que piden venganza son los judíos, porque ellos todavía están bajo la ley y ellos ven ojo por ojo y diente por diente, ¿entiendes? Entonces aquí está, ¿verdad? El quinto sello son judíos, las almas bajo el altar, ¿ves? Y están esperando que mueran los otros 144.000 para completar el quinto sello, ¿ves? Entonces ahí está, ¿verdad? El sexto sello, el quinto sello lo leemos aquí en Mateo 24. El hermano Braja aquí lo compara con, ¿verdad? Mateo 24. El hermano Braja habla de Mateo 24:9, ¿no? Mateo 24:9. Mateo 24:9. Dice, Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Quiénes son estos judíos? El quinto sello. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Por causa de quién? De que son judíos. Adolfo Hitler, Mussolini los quemaron, los mataron, no hallaban cómo matarlos, ¿verdad? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. También los judíos fueron aborrecidos por causa nada más de ser judíos, los mataban, los corrieron de Alemania, los corrieron de Italia, de todas las naciones, ¿viste? Entonces, ahí vemos el quinto sello, ¿verdad? Lo vemos ahí, el quinto sello bajo los mártires que no son, estos no son gentiles, estos son judíos, piden venganza. Y faltan 144.000, que muchos testigos llevan, muchas religiones dicen que son ellos, pero la Biblia dice que son judíos, ¿entiendes? Si leemos Apocalipsis 7, dice que son judíos, 144.000 de cada tribu, de la tribu de Rubén, de la tribu de Judá, de la tribu de así, 12 por 12, 144.000. Entonces ahí está el quinto sello, las almas bajo el altar. Dios, el hermano Braja en el sexto sello, página 380, página 389, página 380, está exactamente ahí Mateo 24 con Mateo 24 lo va comparando con Mateo 6, hasta el sexto sello, que es el que vamos a entrar, ¿verdad? Ya antes vamos a responder la pregunta que me hiciste sobre el séptimo sello, ¿verdad? Entonces ahí está el quinto sello, las almas bajo el altar. Entonces vemos el sexto sello, ¿verdad? Apocalipsis 6:12. Si miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de Sicilio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitales, y poderosos, todo siervo, todo libro, se escondieron en la cueva y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a la peña, cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Este es el sexto sello, ¿verdad? Dios a través del hermano Braja compara Mateo 24, versículos 29 y 30. Mateo 24, versículos 29 y 30, ¿verdad? Entonces, Mateo 24, versículos 29 y 30, Dios compara el sexto sello, que es la gran tribulación, ¿verdad? Que entran los dos profetas a Israel, que son los que abren el sexto sello, que es Moisés y Elías. Y dice el verso 22, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube de los cielos con poder y gran gloria. Ahí está el sexto sello, ¿ves? En Mateo 24, el sexto sello, Apocalipsis 6, 12, Apocalipsis 17, Mateo 24, versos 29 y 30, ahí también está el sello. ¿Cuál es el sexto sello? ¿Quién lo abre?
Moisés y Elías abren el sexto sello, la gran tribulación. Por eso en Apocalipsis 11 las naciones, ¿verdad?, matan a Moisés y matan a Elías, y ellos al tercer día, 3 días y medio, ellos resucitan, ¿ven? Y suben, que es el sexto rapto, ¿ven? Es el sexto rapto, ¿entiendes? Es Moisés y Elías. Entonces, ahí están los primeros 6 sellos, también comparado con las edades, ¿ves? Comparado con las edades, y cada uno de estas unciones de Apocalipsis 4:7, la unción del león combatió el caballo blanco, la unción del becerro combatió el caballo rojo, bermejo, que significa rojo, el segundo sello. El tercer sello, el caballo negro, fue combatido con el rostro, con el hombre, con el ser viviente, con rostro de hombre, que fue la de sabiduría, que fue Martín Lutero. Y le da, ¿verdad?, el caballo amarillo, que son los 3 caballos, anticristo, falso profeta y bestia, que lleva nombre muerte, que es la muerte la que está ahorita en la tierra. Ahorita la muerte está en guerra. Ahí tenemos a Rusia bombardeando Ucrania, terremotos, maremotos, tsunamis, pestilencia. Pestilencias son enfermedades, chikungunya, ébola, COVID, todo lo que está aconteciendo y todo lo que está en el mundo de la muerte. Pero Dios, para su pueblo, para su novia, Dios tiene, hoy está la unción del águila, águilas volando. El águila es el ave que se remonta a lo más alto. El águila come cosas vivas. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces ahí está la espada de Dios, es la palabra. Y la espada del diablo, en la actualidad, la espada ahorita son bombas nucleares, terremotos, tsunamis, volcanes, pestilencia, hambruna, ¿ves? Todo, hay gente en muchos países que mueren de hambre, hay otros que mueren de enfermedad, hambruna. Tenemos la chikungunya, la ébola, la zika, el COVID, cáncer, VIH, y etcétera, etcétera, ¿entiendes? Muerte por todas partes, pero los hijos de Dios tienen la unción del águila y águilas volando. Quiere decir que en la actualidad estamos viviendo el cuarto sello. Ese es correcto. Para nosotros, para la novia de Cristo, nosotros tenemos la unción del águila. El cuarto sello, ¿verdad? Se está viviendo el cuarto sello. La novia se va en el cuarto sello. El cuarto sello también representa rapto. Apocalipsis 4:1 son unas 3 voces: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Apocalipsis 8:1 representa voz de arcángel, voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Apocalipsis 10:1, y vi descender del cielo un ángel fuerte, representa voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Como te dije, las edades son 3 etapas. Justificación, Martín Lutero predicó: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 de Martín Lutero dijo: el justo por la fe vivirá. Y Dios va de revelación en revelación, de fe en fe. Porque la palabra fe en la Biblia significa revelación, ¿entienden? Por eso en Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ahí está el sexto sello, ¿verdad? El séptimo sello revela los otros 6 sellos. El séptimo sello es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El séptimo sello es Apocalipsis 10:1. El séptimo sello es el mismo Señor Jesucristo descendiendo y le da al séptimo mensajero terrenal, ¿verdad? El mensajero que desciende del cielo es Jesucristo. Y aquí en la tierra está William Marriott, Apocalipsis 17. Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. O sea, Apocalipsis 8:1, hubo silencio en el cielo, era porque el Señor estaba aquí revelándole todos los misterios a un profeta que se llamó William Marriott Branham, el séptimo mensajero, al cuarto Elías para nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque viene Moisés y Elías, pero viene para Israel, ya la novia va a estar aquí. Ya el quinto sello y el sexto sello, el quinto sello son las almas bajo el altar. Estamos hablando de un futuro. Dios trae un profeta a la escena y el profeta ve 3 cosas. El profeta ve el pasado, ve el presente y ve el futuro. ¿Entiendes? Por eso el hermano Branham decía: la gente cree lo que Dios hizo, la gente cree lo que Dios va a hacer, pero la gente no cree lo que Dios está haciendo. Si es un profeta, por eso el programa lo hemos titulado, ¿verdad?, la necesidad de un profeta. Las preguntas y las respuestas ya sabemos que se llama la necesidad de un profeta. Quiere decir que el séptimo sello fue cuando el mismo Señor Jesucristo descendió en 1963 a revelar los misterios, a revelar los otros
Ese es correcto. El hermano Branham en la página, ¿verdad? En la página 7, la que la trompeta, párrafo 43, él dice: la Biblia se me hizo un libro nuevo cuando Dios me reveló los 7 sellos. Un libro nuevo porque Dios estaba dando misterios profundos. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Primera de Corintios 2:9 dice: cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha guardado para los que le aman. O sea, el único que se la puede revelar al individuo es Dios. No es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, el evangelista, el maestro, no. El mismo Dios. En Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová. O sea, que Dios se lo revelaba ya al pueblo de Israel, que era un pueblo natural, ¿verdad? Vemos aquí en Deuteronomio capítulo 29, ¿verdad? Verso 29, Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. O sea, aquí te está diciendo, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, y para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Está aquí en el pueblo de Israel. Ahora, ahí en, ¿verdad?, la fiesta de la trompeta, página 7, párrafo 43, hermano Branham dice: la Biblia se me hizo un libro nuevo. ¿Por qué el mensaje? ¿Por qué no somos una denominación? Página 37, párrafo 180, el hermano Branham dice ahí: Apocalipsis 1:13 es la novia. Apocalipsis 1:13 dice el hermano Branham, es la novia en figura. ¿Por qué? Porque si leemos Apocalipsis 12, 11 y 12 habla de las edades. Dice que el ángel, si leemos aquí, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo, ahí está hablando de las edades, capítulo 11 y 12 está hablando de las edades, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo, ¿verdad?, capítulo 11 y vamos a leerlo, Apocalipsis 1, capítulo 11. Dice que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efesio, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ese es el versículo, capítulo 1, versículo 11, versículo 2. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ya nosotros sabemos que son figuras de los 7 mensajeros de las 7 edades. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por pecho con un cinturón de oro. El hermano Branham dice aquí, Apocalipsis 1:13, es la novia, dice él. ¿Por qué? Porque él dice: Lutero representó las manos, Wesley representó, él dice: Lutero representó los pies, Wesley la mano, los pentecostales la boca, y nosotros la unción que tenemos ahorita es la vista. En 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, Cristo es la palabra, y tenemos la unción del ángel, ¿entiendes? Entonces, Apocalipsis 1:13, después de las edades, en todas las edades Dios fue formando una novia. El hermano Branham dice: Lutero, la edad de Sardis representó los pies, que fue la edad luterana, ¿verdad? El mensajero fue Lutero. La edad de Filadelfia, las manos, que fue Wesley, ¿ves? La edad de la Odisea, los pentecostales representaron la boca, ¿ves? Pero Dios no se queda ahí, ¿ves? Pasa a la mente, pasa a la vista. Por eso tenemos la cuarta unción, la unción del águila, y águila volando, ¿verdad? Ahora, Daniel 12:4 dice: anda, Daniel, y cierra el libro hasta el tiempo del fin. El fin es Apocalipsis. Ya Dios ha revelado todos los misterios para un pueblo con percepción profética, para un pueblo que tenemos la bendición más grande, porque en Amos 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Tenemos en Mateo capítulo 10, verso 41, dice: por cuanto el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Tenemos la bendición más grande. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Ahora, estábamos hablando de lo que es el séptimo sello, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de lo que es las unciones que tenemos, que es la unción del águila, la mente
de Cristo, ¿verdad? Y estamos hablando del libro, que el libro estaba cerrado en Daniel 12, la ciencia su mentalidad, Daniel 12:4, en Apocalipsis 5 el libro estaba sellado, pero en Apocalipsis 10:1 el Señor desciende con el libro es el mismo Señor. Entonces es un simbolismo, ¿ves? El hermano Branham dice, Cristo es el misterio de Dios revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, el libro es el mismo Señor. Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ahora, así como el hombre ha venido avanzando en lo natural, el hombre también ha venido avanzando en lo espiritual. El hermano Branham dice, la edad de Sardi representó el caballo, que fue Lutero, pero el hombre natural no se quedó en el caballo. Viene la edad de Filadelfia, que fue Welling, representó Henry Ford, saca el vehículo. El hombre natural no se queda en el vehículo. Vienen los hermanos Brie y sacan a Dios, se despega en la tierra, que representa la edad de la Odisea, que es la organización pentecostal, no es el cómo, no es el mundo, no es la organización pentecostal. Ahora, en lo natural, estamos en el tiempo del astronauta, ya el hombre va a la luna, tenemos a Israel, tenemos a Rusia, a China, a Estados Unidos viajando, a Japón viajando a la luna, ya hay científicos. Pero los científicos en lo natural son poquiticos, son pocos los que llegan a la luna. Los científicos espirituales son poquiticos. El hermano Branham dice en el mensaje de cuenta regresiva, dice, así como el científico investiga por conductos científicos, nosotros investigamos por conductos espirituales. Entonces estamos en el tiempo, en la edad de la novia, la edad eterna. El hermano Branham dice en el mensaje La estatura de un varón perfecto, página 5, dice, estamos en la edad eterna. La edad de la palabra, la edad de la novia, la edad del águila, la edad del clima, la edad de oro. Entonces, todas estas es la misma. ¿Por qué? Porque es el ser eterno que desciende en 1963. No podemos andar como los religiosos. Cristo viene pronto, Cristo no. Cristo ya está aquí en su primera etapa. ¿Cómo ha avanzado Israel natural? Ahí está Israel hoy saca carne sin matar el becerro, la vaca, el novillo, el puerco. Saca carne, saca pescado y saca lácteos, saca leche. ¿Ves? De la fábrica, tienen una empresa que fabrica todo esto y llevan a otros países. Tienen GPS. Y el Israel hoy, Israel es igual a China, a Rusia, a Estados Unidos, a los países más poderosos del mundo. ¿Qué dice Israel espiritual? Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Por qué está desenfrenada la edad de la Odisea? ¿Por qué están todas las Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera? La madre de la ramera, que son las iglesias católicas y las denominaciones, y hay muchos de este mensaje que están desenfrenados, se estancaron en la edad de la Odisea, pero sí, ahí está el Israel natural, el único país que ha sembrado papa, tomate, cebolla, flores en un desierto de Israel, ha sacado un cuerpo robótico, ha sacado la cápsula que estudia todo el cuerpo humano, ha sacado lentes, ¿verdad? Que con los lentes ven y oyen. O sea que Israel hoy es un país, el Israel natural tiene la mejor tecnología del mundo, tiene la ciencia del mundo. ¿Qué del Israel espiritual? ¿Se va a estancar el pueblo de Dios? Ahí cuando Dios ha traído 7 mensajeros a la escena, trajo el último mensajero que fue el hermano Branham, para que revelara todos los misterios, ¿ves? Para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Estamos en el tiempo del astronauta espiritual y nosotros no vamos a viajar más a la luna, nosotros vamos a viajar más allá del sol. ¿Entiendes? Tenemos, así como el científico tiene un cuerpo, tiene una vestidura, ¿verdad? Para ir a la luna, nosotros tenemos 3 vestiduras. De este cuerpo terrestre, que es el primer cuerpo, pasamos al cuerpo teofánico, que fue el primer cuerpo que nosotros tuvimos, un cuerpo espiritual. Pero dice la Biblia que después de un cuerpo teofánico pasamos a un cuerpo glorificado, ¿entiendes? Donde comeremos, donde dormiremos, donde caminaremos por la tierra. Mateo 5:5 dice, los mansos heredarán la tierra. Salmo 37:11 dice, los mansos heredarán la tierra. Los mansos son los hijos de Dios, porque Mateo 11:29 dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, así como la ciencia ha venido avanzando, así como tenemos teléfonos, así como las computadoras, así como el vehículo, el avión, el astronauta, todo ha venido avanzando, la agricultura, la medicina, la ciencia, en toda la educación ha venido avanzando. Cuanto más el pueblo de Dios, cuanto más lo espiritual, debemos de tener también un avance, un crecimiento y llegar a la estatura de un varón perfecto. Bueno, entonces esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga a todos. Amén. Amén.